Bienvenidos una semana más a tu informativo semanal de noticias, Magnificat TV, dedicado a ofrecerte las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 4 de mayo de 2022 y estos son nuestros titulares. El Papa ha dado poder a los superiores de las congregaciones religiosas para expulsar a los que cometan determinados delitos. El cardenal Pell ha pedido al Papa que intervenga para poner freno a lo que está sucediendo en Alemania, que pone en peligro la unidad en la Iglesia. Se acelera la disminución de católicos en Latinoamérica, mientras aumenta fuertemente la presencia protestante y también crece el número de ateos. El secretario del Episcopado español ha lamentado que el gobierno investigue la pederastia en la Iglesia, debido al casi inexistente número de casos de esta. El diario económico norteamericano The Wall Street Journal ha pedido al Tribunal Supremo, en un editorial, que derogue la ley que convierte el aborto en un derecho. Los superiores de las congregaciones religiosas podrán expulsar a los que cometan determinados delitos, como es el caso de la pederastia. El pontífice ha firmado un nuevo motu proprio, mediante el que se modifica el procedimiento para que los superiores de congregaciones religiosas actúen en caso de abuso cometido por alguno de sus miembros. Un religioso debe ser destituido de un instituto por los delitos mencionados en los cánones 1395, 1397 y 1398, a menos que en el caso de los delitos mencionados en los cánones 1395 parágrafos 2 y 3 y 1398 parágrafo 1, el superior mayor considere que la dimisión no sea totalmente necesaria y que se pueda proveer de otro modo tanto a la corrección del religioso como a la reintegración de la justicia o a la reparación del escándalo. El canon 1395 alude a delitos de clérigos contra el sexto mandamiento y señala que si el delito ha provocado escándalo y se ha cometido públicamente, debe ser castigado con penas justas sin excluir la expulsión del estado clerical. Además, hace referencia al clérigo que, con violencia, amenazas o abuso de su autoridad, comete un delito contra el sexto mandamiento u obliga a alguien a realizar o sufrir actos sexuales. El canon 1397 se refiere a los casos en que el clérigo comete homicidio, o rapta o retiene a un ser humano con violencia o fraude, o lo mutila o lo hiere gravemente, debe ser castigado según la gravedad del delito, así como también quien ha procurado el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión late sententia. El canon 1398 trata del delito contra el sexto mandamiento del decálogo con un menor o con una persona que habitualmente tiene un uso imperfecto de la razón o a la que el derecho reconoce igual tutela, así como también el caso en el que obtiene, conserva, exhibe o divulga de cualquier modo y por cualquier medio imágenes pornográficas de menores o de personas que habitualmente tienen un uso imperfecto de la razón. El cardenal Pell considera que el Papa no puede permanecer en silencio ante la deriva hacia el cisma de la Iglesia Católica en Alemania. El cardenal Pell en una nueva entrevista arremetió contra la deriva disidente de la Iglesia en Alemania y dijo que el Papa tendrá que hablar contra la vía sinodal pro-homosexual y reafirmar la enseñanza católica. Sin duda el Santo Padre tendrá que hablar sobre este asunto para aclarar y reiterar la tradición, dijo el jueves al doctor Gavin Ashenden, converso al catolicismo y antiguo capellán de la reina Isabel II, en el podcast Merely Catholic del Catholic Herald. La Iglesia Católica, a diferencia de las comuniones ortodoxa y anglicana, tiene un instrumento que creemos ordenado por Dios. Pedro, el hombre roca, dijo el cardenal Pell.
El papel especial del papado es mantener la pureza de la tradición apostólica y mantener la unidad de la Iglesia en torno a esa tradición. El cardenal australiano condenó enérgicamente la vía sinodal alemana, un proceso lanzado en medio de la crisis de abusos sexuales del clero en Alemania, que busca revisar la enseñanza católica, incluyendo la ordenación femenina y la moral sexual. Los burócratas que dominan el camino sinodal y la mayoría de los obispos alemanes, dijo el cardenal Pell, piensan que adoptando las enseñanzas del mundo que les rodea van a ayudar a la Iglesia. Están yendo en la dirección equivocada, están empeorando una mala situación. No se trata solo de estar de acuerdo o no con el catecismo, se trata de saber si se cree que estamos bajo la tradición apostólica o somos sus dueños, dijo el cardenal australiano. Nos sentimos libres de rechazar las enseñanzas de San Pablo, lo que obviamente era la opinión y las prácticas de Jesús, tradición casi unánime, no solo entre los judíos, sino entre cristianos, continuó. ¿Nos sentimos capaces de hacer eso o la revelación, las enseñanzas de Jesús y los apóstoles tienen una autoridad especial para nosotros? Preguntó. Los católicos son cada vez menos en Latinoamérica, mientras crece el número de protestantes y también el grupo de los que se declaran ateos. El porcentaje de católicos en Latinoamérica ha disminuido del 70% al 57% en 10 años, lo cual es una caída rápida y alarmante, mientras que las cifras de población protestante evangélica van en aumento. También ha aumentado el número de ateos, que ya está cerca del 20%. Según una investigación recientemente publicada que abarcó los años que van desde el 2010 hasta el 2020, las bajas más drásticas se dieron en Guatemala y Venezuela, con disminuciones del 14% y 13% respectivamente. En total, el porcentaje de personas pertenecientes a la religión católica disminuyó del 70% en 2010 al 57% en 2020. Por el contrario, la cifra de protestantes aumentó, pasando de ser el 3% en el año 2000 al 18% en el 2010, avanzando al 22% en el año 2020. El incremento más notable se dio en Guatemala, donde avanzó en los mismos años del 19% al 34% y al 41%. De 15.000 casos de pederastia en España, solo 69 son debido a clérigos. A pesar de eso, es solo la Iglesia la que va a ser investigada por el gobierno. Monseñor Luis Argüello, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, ha ratificado que los obispos no formarán parte de la comisión sobre abusos sexuales en el seno de la Iglesia en España que preside el defensor del pueblo Ángel Gabilondo. En la rueda de prensa que ha tenido lugar al final de la plenaria, Monseñor Argüello ha afirmado que hay unanimidad total entre los obispos sobre la puesta en marcha de la auditoría encargada a la firma de abogados Cremades y Calvo Soleto, criticada en algunos medios por ser del Opus Dei alguno de los abogados. El prelado, ante una pregunta sobre si la Iglesia abrirá sus archivos sobre los casos de abusos, ha explicado que cualquier decisión se tomará conforme a la ley civil, la ley canónica y muy especialmente la ley de protección de datos que obliga a todos, y ha añadido que según su opinión personal se sobrevalora lo que se puede encontrar en esos archivos. Para el obispo, realizar una investigación sobre los abusos en la Iglesia cuando el propio fiscal general del Estado dice que de 15.000 casos abiertos en España, solo 69 afectan a la Iglesia, es una decisión sorprendente, sobre todo porque no se investiga de dónde proceden el resto de los abusos, que son la práctica totalidad. El principal periódico económico del mundo ha pedido al Tribunal Supremo de Estados Unidos que anule la sentencia que convertía el aborto en un derecho. El Wall Street Journal ha publicado un contundente editorial en el que insta al Tribunal Supremo de Estados Unidos a anular la sentencia del caso Roe contra Wade, que convertía el aborto en un derecho, y permitir que los votantes vuelvan a proteger la vida de los bebés no nacidos. Los editores del periódico dijeron que el tribunal tiene una excelente oportunidad a través del caso Dobbs vs. Jackson, Women's Health de Mississippi,
para corregir su fallo sobre el aborto de 1973 y devolver el polémico tema al pueblo. Desde 1973, Roe ha obligado a los estados a legalizar el aborto incluso cuando el feto podría vivir fuera de la madre y ha permitido el aborto hasta el nacimiento. Sin embargo, en diciembre, el Tribunal Supremo vio un caso de Mississippi que desafía directamente a Roe y a la posterior sentencia sobre el aborto Planned Parenthood contra Casey. En el caso Dobbs, los abogados de Mississippi pidieron al alto tribunal que anulara Roe, o como mínimo que permitiera a los estados proteger a los bebés no nacidos del aborto antes de las 15 semanas, como hacen la mayoría de los países. Se espera que los jueces emitan un fallo este verano y muchos creen que la mayoría conservadora concederá la petición de Mississippi. El editorial asegura que ya es hora de que el tribunal devuelva la cuestión al pueblo. Desde 1973, más de 63 millones de bebés no nacidos y cientos, quizás miles de madres han muerto en abortos supuestamente seguros y legales. Si se anula Roe, más de la mitad de los estados restringirán o prohibirán los abortos y cientos de miles de vidas de bebés no nacidos se salvarían del aborto cada año. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la pérdida de los valores occidentales en los que se considera Occidente. La guerra sigue en Ucrania. Las bombas siguen cayendo, destruyendo edificios y segando vidas humanas. Los ucranianos siguen huyendo de su país. Se dice que son ya más de 12 millones los que han tenido que marcharse y están en condición de refugiados. Pero mientras tanto, algunas empresas de los países que suministran armas a Ucrania e incluso algunos de esos países están ya negociando con Rusia para poder venderles sus productos o comprarles el gas. Es como si la tragedia espantosa de la guerra poco a poco fuera dejando de ser noticia y Occidente se fuera acostumbrando, fuera asumiendo que Rusia va a ganar porque es más fuerte y que Ucrania va a perder porque es más débil. Pero, ¿qué es Occidente? Creo que esa es la gran cuestión, la cuestión de fondo. ¿Qué es Occidente? Podríamos decir claramente que Occidente no es un término geográfico, porque en ese caso, para Estados Unidos, los occidentales serían los chinos, por ejemplo. Occidente es un concepto cultural, espiritual, que se forma en Europa por la unión de tres grandes corrientes intelectuales y religiosas espirituales. El pensamiento clásico griego, Platón, Aristóteles, Sócrates, los presocráticos. La ley romana, la ley romana, y también la aportación imprescindible del judeocristianismo. Así, un país occidental o una persona occidental es aquella que asume estos tres conceptos. Es aquella que asume que la verdad es importante, que la búsqueda de la verdad es imprescindible para el ser humano. El pensamiento griego. Es aquella que asume que delante de la ley somos todos iguales, incluidos los débiles. Es aquella que asume también que el mandamiento supremo para poder ser un ser humano es el del amor, incluido el perdón, cuya manifestación insuperable la dio nuestro Señor Jesucristo con su vida, con sus enseñanzas y con su muerte redentora. ¿Es Occidente occidental? Tenemos que hacernos esta pregunta, porque si no, quizá no vamos a entender lo que está pasando en Ucrania y lo que se está debatiendo allí, entre otros sitios. ¿Es Occidente occidental?
Veamos. En primer lugar, el pensamiento. Ya no se busca la verdad. En muchos sitios se ha dejado de estudiar filosofía. Ya no se busca la verdad. La libertad que se ensalza por encima de todo, sobre todo, especialmente después de la Ilustración en el siglo XVIII, la libertad se ha separado de la verdad, mientras que, según una de esas fuentes de Occidente, el cristianismo, según nuestro Señor, es la verdad la que nos hará libres. Se ha cortado con el pensamiento, y se ha cortado con el pensamiento por la introducción de ese cinismo que fue perfectamente reflejado en Pilato, ese cinismo que es el relativismo. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? En el debate entre nuestro Señor y Pilato en el pretorio, Jesús habla de la verdad y Pilato, un cínico, un romano, no un occidental, le contesta ¿y qué es la verdad? Y le manda a matar sabiendo que es inocente. ¿Es Occidente occidental cuando ha dejado de buscar la verdad? Cuando ha sustituido la libertad, esa libertad de la que tanto se jactaban los ilustrados, cuando ha sustituido la libertad por el libertinaje. ¿Es Occidente occidental cuando ha dejado de aplicar la ley? Bueno, son leyes que se aprueban en los parlamentos, se aplican, sí, pero la ley en el sentido pleno, en el sentido completo de la palabra, tiene que aplicarse a todos. ¿Es Occidente occidental cuando los no nacidos no tienen sus derechos reconocidos y son asesinados en el vientre de sus madres y algunos de ellos troceaditos para ser vendidos y hacer negocio con sus pequeños órganos a través de los trasplantes? ¿Es Occidente occidental? ¿Tiene esas tres confluencias, que en este caso la de la ley, cuando no todos son iguales ante la ley, no solamente el no nacido, sino el descartado, el que ya no es productivo? ¿Es Occidente occidental cuando la fraternidad, es decir, aquello que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo y que en su germen estaba ya contenido en el Antiguo Testamento, es occidental cuando esa fraternidad ha desaparecido tal y como es la verdadera fraternidad porque no se reconoce la existencia de un Padre común? ¿Cómo va a haber fraternidad si no hay un Padre? ¿Cómo vamos a ser hermanos si no tenemos un Padre común? ¿Cómo vamos a ser hermanos si no reconocemos la existencia de un Dios que está por encima de nosotros, que nos ha creado y que nos ama? ¿Es Occidente occidental cuando esa fraternidad, cuando el amor se ha reducido a sexo y cuando se es capaz de aceptar cualquier cosa con tal de que tú puedas hacer lo que te apetece, incluso matar al inocente o cambiar el concepto básico de familia? Por eso la pregunta es si Occidente ha dejado de ser occidental y si los hombres que vivimos en ese antiguo Occidente, unión maravillosa de las tres grandes corrientes del pensamiento griego, la igualdad de todos ante la ley que aportan los romanos y luego, sobre todo, la espiritualidad judío-cristiana, ¿es Occidente occidental? Sin embargo, hay que decir que hay algún motivo de esperanza. Por ejemplo, esta semana The Wall Street Journal ha publicado un editorial sorprendente, porque en él reclamaba que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que está debatiendo sobre si el aborto es un derecho o no es un derecho, es decir, si el aborto es algo que tiene que ser aprobado por todos los estados de Estados Unidos porque es un derecho, o si el aborto, por el contrario, eso no lo es y tiene que quedar su legislación a mano de los distintos estados. Bueno, pues The Wall Street Journal ha dicho que el Tribunal Supremo tiene que derogar la famosa ley que permitió el aborto en Estados Unidos y dejar a los estados que sean ellos los que legislen sobre ese tema. No es un paso adelante decisivo, porque evidente lo que a mí me hubiera gustado, a muchos, es que el aborto hubiera sido prohibido. Pero es un paso adelante en tanto que
se dejará de reconocer el aborto como un derecho humano. Y esto, de verdad, es un principio fundamental para salvar Occidente, para que en este Occidente antiguamente cristiano todos seamos iguales ante la ley. No nos debe de extrañar que caigan bombas. No nos debe de extrañar que los que tiran las bombas se presenten como cristianos que sean bendecidos por sus patriarcas. No nos debe de extrañar porque siendo eso algo que está muy mal y que no tiene justificación ninguna y que es escandaloso que un sector de la Iglesia bendiga ese arrojar bombas contra los inocentes, pero no nos debe extrañar que hagan eso cuando Occidente empieza a mirar para otro lado mientras Ucrania es arrasada y cuando Occidente tiene dentro el cáncer que le está minando con el relativismo, con la ideología de género, con el aborto y también con la persecución que sufren aquellas iglesias pocas, prácticamente la Iglesia Católica, que siguen diciendo que Dios tiene que estar en el primer lugar de la vida y que la libertad religiosa tiene que ser respetada. Tenemos que intentar salvar a Occidente porque es nuestra casa común y tenemos que intentar hacerlo con nuestra oración y con nuestra valentía. En realidad fue San Pablo el primer hombre occidental y fue Pilato el primero públicamente que mató a Occidente y los que lo salvaron fueron los mártires del Coliseo romano. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes hacerlo en nuestra página web de noticias www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.